podemos borrar todo lo que ha ocurrido y la agitación de los mercados financieros en el Reino Unido de las últimas semanas? Se lo vamos a preguntar a Marc Ribes, que es cofundador y CEO de Blackbird. Marc, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, parece que gusta el mercado, ¿no? Jeremy Hunt, ¿es correcto lo que ha hecho el nuevo canciller británico de dar marcha atrás a prácticamente todas las medidas? Es lo que ha anunciado él mismo, a casi todas las medidas del mini presupuesto de Kwarteng. ¿Era esto lo que necesitaban los mercados y quizá no tanto esa intervención del Banco de Inglaterra? Sí, al final los mercados siempre tienen la razón, ¿no? Y los mercados cuando aprietan es porque ven ahí la necesidad y pueden sacar beneficio a veces en las dificultades, ¿no? Con las posiciones cortas. Aquí pasó en Europa en 2012 y en 2012 vimos de lo que era capaz el mercado, ¿no? Entonces estamos en una situación en la que creo que es bastante dantesco lo que hemos vivido en este episodio de Liz Truss, y esa vuelta o marcha atrás yo creo que deja las cosas en una situación o un escenario mejor, porque al final si intervienes el mercado y el mal sigue ahí, no tienes nada que hacer, y más con la capacidad del Banco Central Británico, que no puede combatir la presión del mercado global, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que va a calmar y aliviar los mercados en una situación que es histórica. Pues el desplome que hemos visto en la renta fija de todo el mundo ya es significativa, lo que hemos visto en el Reino Unido es sin duda humor inglés. Bueno, estaba diciendo antes también que la rentabilidad del bono británico a 50 años había caído en torno al, por debajo del 4%, en torno a un 8%. Ahora mismo, bueno, pues está cayendo todavía más. La caída ya es del 9,2%. La rentabilidad del bono a 50 años, que por el momento es uno de los más lejanos en el tiempo en Reino Unido, pues está ya en el 3,95%. Pero es que estamos viendo caídas de, bueno, pues una gran envergadura, desde luego, prácticamente en todos los bonos de todos los tramos del Reino Unido. Además, la libra también está disparada, más de un 1%. ¿Cómo ves los movimientos que estamos viendo en el mercado de bonos y también en la libra, Marc? Bueno, la verdad que el mercado de bonos debería de poco a poco normalizarse, ¿no? Y de que podamos ver algo más racional. Lo que estamos viendo en general en la divisa yo creo que es más racional, porque al fin y al cabo es cierto que hemos vivido estamos viviendo absolutamente en la historia, y lo estamos viendo sobre todo en el mercado de deuda y en el mercado de divisas. Fíjate que la pérdida del valor de la libra ha sido espectacular. Estamos viendo movimientos con mucha más violencia que los que vivimos en el Brexit, y la verdad es que el rebote que estamos viendo pues también es sustancial. Queda mucho por hacer, queda mucho por estabilizar. De momento el primer paso es dar atrás a la locura de Liz Truss. Los mercados lo van a interpretar de manera positiva. Ahora tenemos que conocer a fondo cuáles son las medidas y los cambios que va a aplicar desde luego el Reino Unido. Queda mucho por hacer, pero yo creo que el primer paso para acabar con esta crisis interna que tiene el Reino Unido y que puede afectar, por supuesto, al resto de mercados, pues está claro que lo hemos dado hoy. Vamos a ver si tiene continuidad. Bueno, también estamos mirando con mucha cautela lo que hace Alemania en términos de sus planes fiscales, ¿no? Porque hace unas semanas decíamos que estaba preparando un plan de 200.000 millones de euros para paliar un poco los efectos también de la crisis energética sobre la inflación. Al final, aquí en el Reino Unido, pues hemos tenido algo similar, un intento de plan fiscal que al final no ha gustado nada a los mercados financieros porque consideraban que también podía apoyar a la inflación, y precisamente hoy Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, ha dicho que está también preparando un plan fiscal para evitar recesión y también evitar inflación. No sé hasta qué punto esto es posible y es factible, o Alemania podría fracasar en el intento como lo ha hecho el Reino Unido. ¿Cómo lo ves? Pues el riesgo está ahí. La verdad que es complicado, ¿no? Nosotros pensamos que el pragmatismo americano de momento está funcionando bien. No es eficiente, pero es eficaz, ¿no? Yo creo que están matando moscas a cañonazos desde el 2009, pero al final lo están consiguiendo. En cambio, aquí en Europa vamos un poco a trancas y barrancas, sin saber muy bien hacia dónde vamos, y ninguneando constantemente al mercado. Lo venimos haciendo desde el 2009 y seguimos sin aprender de la importancia de los mercados, ¿no? Y los mercados al final no es un ente malicioso que quiere ganar dinero, es un ente corrector, y lo que quiere es corregir las ineficiencias que existen, pues lógicamente premiando o castigando, ¿no? Y es ahí donde debemos de entender la importancia de los mercados. Y en este sentido está claro que la inflación es algo que hay que contener sí o sí, y luego, una vez contenida la inflación, hay que destinar los recursos para la recuperación de la economía. No podemos atacar todo esto a la vez, porque es que no tiene ningún sentido. Y Europa tiene la crisis energética, tenemos la inflación y tenemos un Estado europeo que se tiene que pulir mucho a la hora de tomar decisiones, ¿no? Luego ya habrá tiempo
de ver si tenemos capacidad fiscal para después del COVID hacer frente a esta crisis energética. Y hacerlo todo a la vez, pues puede ser quemar cartuchos que no van a ayudar, como ya se ha visto en el Reino Unido, ¿no? Y si lo que hemos visto en Reino Unido pasa en Alemania, que también llevan una buena caída en el mercado de deuda, pues podemos tener un problema de contagio grave en la eurozona, ¿no? Esperemos que aprendamos un poco la lección del Reino Unido y que las decisiones que se tomen aquí vayan directamente al problema que tenemos y que conoceremos esta semana con el dato del IPC, y cuando se haya contenido la inflación iremos tocando otros temas, pero es muy importante ahora mismo contener la inflación y contentar a los mercados. Entiendo, por tanto, Marc, de tus palabras que la prioridad para los mercados financieros es la inflación y nos da un poco igual que haya recesión. Lo de la recesión ya se arreglará luego, ¿verdad? Es lo que más o menos intentas decir, Marc. Bueno, de alguna manera la recesión la podemos contener cuando las condiciones económicas, sobre todo la inflación, se contengan, ¿no? Es decir, ya estamos en recesión con los datos que hemos venido conociendo, ahora veremos la profundidad de la misma. No es bueno negarla y también es bueno entender que la economía es cíclica. La inflación es el principal problema que tenemos que atacar y una vez hayamos conseguido lidiar con la inflación, luego podremos lidiar con esta recesión que vamos a ver cómo afecta a las empresas durante las próximas sesiones, ¿no? Que conoceremos los resultados y luego, lógicamente, cómo esa recesión pues, va avanzando en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Pero Europa está muy dispersa en sus ideas y esa contundencia que vemos del mercado americano, como la Reserva Federal, pues, insisto, es eficaz, no eficiente, pero están consiguiendo sus propósitos. Aquí en Europa seguimos ninguneando constantemente los mercados como si fuese un ente malicioso y es un ente pues, que se encarga de autocorregir las ineficiencias que existen en la economía. Lo vivimos en 2012, 3 años o 4 tarde del 2009 y ahora pues seguimos ese camino de no hacer mucho caso a lo que estamos viendo, ¿no? Y la tormenta fuera de la renta variable es histórica y eso es una acometida del mercado diciendo que algo no está bien, ¿no? Y claro que caen los bonos por la inflación y por los problemas que estamos viendo a la hora de contenerla y de otras situaciones que subyacen en esta crisis energética que también es otro foco muy importante, ¿no? Con lo cual vamos a ir paso a paso y vemos cómo damos solución a cada tema. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Como siempre, muchísimas gracias. Que pases buena tarde. Igualmente, un placer. Bueno, y nosotros nos vamos desde el Reino Unido